Bienvenidas y bienvenidos a la primera clase del curso de Anatomía del Sistema Nervioso del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Médicas. Mi nombre es Eugenia, soy docente de Anatomía de la carrera de Medicina y vamos a compartir en estas clases que iniciamos en el día de hoy los contenidos básicos de la morfología del sistema nervioso. Como siempre, tenemos que iniciarnos en las generalidades del sistema para luego complejizar las diferentes estructuras. Vamos a hablar entonces de cuáles son estas características generales que tiene el sistema nervioso como una red. Nosotros vamos a, en la medida que vayamos estudiando la anatomía de este sistema, nos vamos a dar cuenta que este sistema está constituido por un sistema de interconexiones, como si fuese realmente una red, que conecta todas las células del organismo. De tal manera que nosotros, a través de los millones y millones y millones de células constitutivas, podemos dar respuesta de manera integral, como si fuésemos una unidad, a las demandas, ya sea internas como externas. Para esto, el sistema nervioso, para lograr esto, debió sufrir modificaciones a lo largo de la historia que fue haciendo que se lograran especializaciones cada vez más complejas que nos permitió diferenciarnos de otros seres vivos y alcanzar funciones muy superiores que tienen que ver con, por ejemplo, con nuestra actividad creativa, con la imaginación, con el pensamiento, con la capacidad creadora y todas las actividades que están dentro de ese orden. Bien, pero además este sistema se encarga de regular las funciones orgánicas vitales porque cuenta con un sistema de centros vitales en su interior que regulan los sistemas cardiovascular, respiratorio, urinario, osteomúsculo-articular, digestivo, entre algunos, pero fundamentalmente también regula dos sistemas que también controlan las funciones orgánicas, que son el sistema inmune y el sistema endocrino. Este sistema tiene una alta especialización, una gran capacidad de localización y no le ha resultado para nada económico en términos energéticos a nuestro cuerpo poder mantener esta especialización, de tal manera que necesita una cantidad de oxígeno y glucosa y una demanda constante de flujo sanguíneo que hace que se transforme en un órgano extremadamente sensible que cuando se daña es muy difícil de volver a repararlo con rapidez. Es decir, es un órgano friable, es un órgano extremadamente sensible, bien, que tenemos que tratar de mantenerlo vivo con mucha glucosa y mucho oxígeno para mantenerlo vital y poder de tal manera regular el resto de las funciones orgánicas. Pero esta alta especialización nos permite localizar rápidamente algún error o alguna lesión en él. Entonces, vamos a comenzar a estudiar cuáles son las partes constitutivas dividiendo a este sistema en dos partes. Una que está dentro del neuroeje, es decir, dentro del cráneo y del conducto raquídeo que conforma nuestra columna vertebral, que es el sistema nervioso central, constituido por el encéfalo y la médula espinal. Y otro que está por fuera de este neuroeje, que es el sistema nervioso periférico, constituido por nervios periféricos, plexos y ganglios. Los nervios periféricos van a conformar plexos, algunos de ellos, y distribuidos en el recorrido de los nervios periféricos nos vamos a encontrar con aglomeraciones neuronales que reciben el nombre de ganglios. Bien, estos nervios periféricos son 12 pares craneanos y 31 pares de nervios raquídeos.
Si hablamos del sistema nervioso central y lo ubicamos dentro del neuroeje, es decir, dentro del cráneo, el conducto raquídeo, tenemos que mencionar sus partes constitutivas. Dijimos que estaba constituido por el encéfalo y por la médula espinal. El encéfalo está a su vez constituido por varias estructuras que serían el cerebro. Por debajo del cerebro vamos a tener a los pedúnculos cerebrales, por debajo a la protuberancia, caudal a ella el bulbo y por detrás de los elementos, de los tres últimos elementos mencionados y por debajo del cerebro, el cerebelo. Caudal al bulbo raquídeo tenemos a la médula espinal. Estos elementos constitutivos del encéfalo, es decir, cerebro, pedúnculos cerebrales, protuberancia, bulbo raquídeo y cerebelo, por detrás del tronco y debajo del cerebro, constituyen el neuroeje junto con la médula espinal. Este es el primer concepto importante a aprender. ¿Cuáles son los órganos que constituyen el sistema nervioso central? Y por el otro lado tenemos que entender cómo es que se distribuyan los nervios periféricos desde este neuroeje hasta las partes más sacrales de nuestra economía, es decir, hasta los extremos de nuestra economía. Bien, dijimos anteriormente que había ganglios periféricos interpuestos entre nervios. Hay ganglios que son autónomos, que vamos a ver bien de qué se tratan, ganglios que son sensitivos y ganglios que están dispuestos en el recorrido de los diferentes pares craneales. Estos ganglios son una aglomeración de cuerpos neuronales que reciben información y de ellos sale o emerge una respuesta, es decir, que llegan a ellos una información X y una vez que se integra esa información se devuelve al medio una respuesta. Bien, puede ser de diferente índole dependiendo de cuáles son, de cuál es la ubicación y el tipo de neuronas que lo constituyen. Por otro lado, tenemos que conocer que los nervios periféricos, ya sean los pares craneales o ya sea un nervio raquídeo común, están constituidos por diferentes fibras nerviosas que van a llegar hasta el sistema nervioso central y van a salir del sistema nervioso central. Si ustedes siguen el relato desde el inicio de esta clase, nosotros dijimos que el sistema nervioso nos permitía comunicarnos con el exterior. Entonces, tenemos que recibir la información de lo que está ocurriendo, ya sea en el interior de nuestro cuerpo o fuera de nuestro cuerpo, y toda esa información que le llega al sistema nervioso se transforma en una aferencia que va a comenzar o que llega por un nervio periférico hasta el neuroeje, ¿bien? En diferentes niveles, y después vamos a ver bien cada uno de ellos. Y interpuestas, todas estas fibritas que están dibujaditas en azul, son las fibras que llegan desde la periferia con una información. Entonces decimos que son fibras aferentes o fibras sensitivas. Puede que en el mismo nervio haya fibras que son motoras. Las fibras motoras llevan información con una respuesta que va a terminar en un músculo para la contracción del mismo. Estas fibras, que pueden ser ya sea de los nervios raquídeos o de los nervios craneanos, inervan estructuras que son somáticas. Cuando hablo de estructuras somáticas, hablo de estructuras osteomusculoarticulares y fundamentalmente vamos a hablar de músculo estriado. Pero junto con ellas nos vamos a encontrar que hay interpuestas otras fibras que el nervio lleva, que son fibras que forman parte de otro sistema que luego vamos a ver, que es el sistema nervioso autónomo, que tiene como finalidad dar inervación para llevar una respuesta al músculo liso y a las diferentes glándulas.
Cuando hablamos de músculo liso, lo vamos a ver más adelante, estamos hablando de las vísceras que están construidas con músculo liso, de los vasos sanguíneos que están construidos por músculo liso y de las diferentes glándulas que tienen como respuesta a una estimulación del sistema nervioso autónomo, pueden aumentar la secreción o disminuir la secreción. La idea es controlar o bien la actividad motriz de un órgano o bien la actividad secretora de una glándula. Bien, y obviamente el grado de contractilidad o no de un vaso sanguíneo. En definitiva, un nervio raquídeo y un par craneal están constituidas por fibras que tienen una modalidad sensitiva, es decir, que le traen al sistema nervioso información, y una modalidad motora, es decir, que llevan una información para que se contraiga un músculo. E interpuestos hay ganglios raquídeos, ganglios sensitivos craneanos y ganglios vegetativos que reciben información de fibras vegetativas que acompañan a estos nervios y que la vamos a interpretar y entender en la próxima clase con mayor detalle. Por el momento me interesa que sepan que todo lo que es sistema nervioso periférico puede tener una modalidad sensitiva, una modalidad motora o una modalidad vegetativa. Y junto con esos nervios periféricos que tienen esta modalidad interpuestos vamos a encontrar la presencia de ganglios. Y es muy importante que sepamos qué es un ganglio. Una aglomeración de neuronas que reciben aferencias y envían una respuesta. O sea, hay una vía que llega a esos cuerpos neuronales y una vía que sale de esos cuerpos neuronales y obviamente hay una intercomunicación entre ellos. Bien, esto es un poco para definir qué es el sistema nervioso central y qué es el sistema nervioso periférico, determinando los órganos que lo constituyen y su ubicación. Bien, por eso decimos que es una división morfológica. Aquí vemos en esta imagen los elementos del sistema nervioso central que están dentro del neuroeje. Entonces tenemos acá los piso del cráneo, la calota craneana, hacia atrás la base también del cráneo y ahí vemos el telencéfalo, el cerebelo. Aquí vemos el pedúnculo cerebral, la protuberancia, por debajo de la protuberancia el bulbo, en continuidad con el contenido de la columna vertebral, que sería nuestra médula espinal. Bien, estos serían las fosas nasales, esto sería la cavidad bucal y esta sería la parte posterior de nuestro dorso. Es importante que sepamos que todo en el interior del cráneo, todos nuestros órganos están recubiertos por membrana que luego vamos a nombrar y suspendidos por un líquido al que vamos a denominar líquido cefalorraquídeo que de alguna manera amortigua, suspende, nutre y protege a todos estos órganos tan sensibles y tan caros para nuestra economía. Bien, entonces es importante protegerlos y mantenerlos vitales y en plenitud completa todo el tiempo. Bien, en esta imagen que vemos en parte el contenido del conducto raquídeo con la médula espinal, en continuación con el bulbo, la protuberancia y hacia arriba los pedúnculos. Es un poco para ver de qué manera es la morfología de la médula espinal con la emergencia de los diferentes nervios raquídeos que van a salir, ¿ven? Que salen del neuroeje. ¿Ven? Ahí tenemos pares craneales, porque estamos a nivel del cráneo, que están saliendo del neuroeje para transformarse en sistema nervioso periférico. Y aquí vemos en esta imagen de Sobota la presencia de la médula espinal con la salida de todos los nervios periféricos y los diferentes ganglios raquídeos que están paralelos paravertebrales a la columna. Bien, ya paravertebrales es de esa manera. Bien, nuestro sistema nervioso central tiene su origen
a través de un tubo que se llama tubo neural, que se va a vesicular, van a generar vesículas que van a dar origen a todos los elementos que estuvimos mencionando con anticipación. Ustedes van a estudiar, o seguro estudiaron, que el sistema nervioso central parte de una placa. Esa placa, que es la placa neural, se imagina de alguna manera, se genera en ella un surco que se va a profundizar y cuando se profundiza se aísla de la superficie y se transforma en un conducto. Bien, ese conducto que parte de esta placa neural, bien, se denomina tubo neural o también tubo central. Este tubo neural sufre diferentes dilataciones, como vemos acá, y esas dilataciones a su vez sufren dos acodaduras, una acodadura anterior, que es esta, y una acodadura posterior, que es esta, dividiendo a todo este tubo neural en partes. Entonces, hay vesículas primitivas de ese tubo neural, que sería este, que parte de esa placa neural, y esas vesículas primitivas tienen nombres. El cerebro anterior o prosencéfalo, que sería esto que vemos acá, que sería esto, y que luego, cuando ya se define el órgano completamente, sería esto. Estamos hablando del cerebro. Entonces, el prosencéfalo o cerebro anterior está constituido a su vez por las masas telencefálicas y el diencéfalo, que están o que de ellos van a derivar la cortical cerebral, la sustancia blanca cerebral y los ganglios basales o núcleos basales, propiamente dichos, mejor dichos, porque recordemos que los ganglios siempre están en el sistema nervioso periférico, pero se denominan ganglios basales o núcleos basales a los núcleos de sustancia gris que están en el cerebro, en el interior, disociando a la sustancia blanca. Es decir, el telencéfalo se transforma o del telencéfalo deriva el cerebro, que tiene corteza, sustancia blanca y núcleos grises. El diencéfalo, que es un conjunto de órganos que están constituidos fundamentalmente por núcleos, al que llamamos epitálamo, tálamo, subtálamo e hipotálamo. Subtálamo o hipotálamo significa que está por debajo del tálamo y epitálamo significa que está por encima del tálamo. El mesencéfalo o mesencéfalo medio está constituido a su vez por el techo del mesencéfalo, el tegmento o tegmen y los pedúnculos cerebrales. El techo del mesencéfalo y el tegmento también se los llama lámina cuadrigeminal y además los pedúnculos cerebrales. Ya lo vamos a estudiar con más detenimiento. Esto es simplemente para mostrar que ese tubo neural se dilata, se generan en ellos vesículas, del que van a derivar los distintos órganos del sistema nervioso central. Y finalmente, en la porción más caudal, tenemos al prosencéfalo, cerebro posterior, que está constituido por el metencéfalo. Este metencéfalo, a su vez, da origen al cerebelo y a la protuberancia puente. Bien, y el mielencéfalo, que es la porción caudal, que está constituida o que abarca o que de ella derivan el bulbo raquídeo y la médula espinal. Cada una de estas estructuras tiene cortical, núcleos grises y pedúnculos, pedúnculos son tractos de sustancia blanca, que ahora vamos a ver bien de qué se trata, que comunica el órgano con órganos vecinos, núcleos y tractos. Núcleos, que ya vamos a ver de qué se tratan, y tractos, que son conjuntos de fibras de sustancia blanca. Podemos decir que tanto el mesencéfalo, que sería el cerebro medio, como el puente y el bulbo raquídeo, el puente o protuberancia del bulbo raquídeo, se conocen en su conjunto como tronco encefálico. Bien, esos tres elementos reciben el nombre de tronco encefálico. Bien, algo para detallar.
Nuestro sistema nervioso, yo les estuve comentando que se encuentra en parte suspendido, protegido, amortiguado por la presencia de un líquido que se llama líquido cefalorraquídeo. Es importante que sepamos que el líquido cefalorraquídeo circula bien en nuestro sistema nervioso y para circular necesita una cavidad y la cavidad se la aporta el interior del tubo neural. Si bien este tubo neural se vesiculó y dio origen a distintos órganos, queda en cada uno de los órganos del neuroeje vestigios embriológicos del tubo neural que forman lo que se conoce con el nombre de sistema vestibular, que es el lugar por donde transita el líquido cefalorraquídeo que nutre los diferentes elementos constitutivos de las tres partes fundamentales del tubo neural, que son el prosencéfalo, el mesencéfalo y el rombencéfalo. Bien, entonces partimos de un tubo que se va a dilatar. De esas dilataciones surgen diferentes estructuras y ese tubo va a crear un sistema de circulación dentro del neuroeje del líquido cefalorraquídeo. Entonces ahora vamos a ver eso precisamente. Nosotros tenemos acá las estructuras que lo constituyen. Dijimos que tenemos el cerebro, por debajo el cerebelo, por debajo del cerebro pedúnculo, protuberancia bulbo y médula espinal. Este sistema que nosotros vemos acá, que es una imagen de un texto que se llama Snell, que es muy lindo si lo quieren leer, tiene distintas partes. Ustedes ven que tiene como distintas dilataciones. Esto es lo que quedó del tubo neural en el interior del neuroeje. Estas prolongaciones que se ven hacia afuera de la línea media se llaman ventrículos laterales, que se continúan en el centro por un ventrículo que se llama ventrículo medio. Los ventrículos son cavidades y por aquí circula el líquido cefalorraquídeo. Están estas cavidades dentro de estos órganos porque le dieron a su vez origen, porque son vestigios embriológicos de lo que es el tubo neural. Bien, entonces, hacia arriba y lateralmente tengo los ventrículos laterales. Medialmente, el ventrículo medio o tercer ventrículo. Por debajo, a este nivel, tengo lo que se llama el acueducto de Silvio, que transita en el interior de los pedúnculos cerebrales. Y este segmento que parece un rombo es el cuarto ventrículo. Ven que ahí tiene un número romano que es el 4 y un número romano que es el 3. Entonces lo llamamos tercer ventrículo y cuarto ventrículo. Entonces tengo ventrículos laterales, ventrículo medio, tercer ventrículo, acueducto de Silvio, ventrículo, cuarto ventrículo y esto, que es la porción caudal que estaría ubicado en el interior de la médula espinal, es el conducto del epéndimo o tubo central. Conducto del epéndimo o tubo central, que va a estar en el interior de la anatomía de la médula espinal. Entonces, en el interior de todos estos órganos se desarrolla un sistema que está cavitado, donde circula el líquido cefalorraquídeo que deriva de este tubo neural que originó a todos estos órganos. Este sería el tubo neural que se ha vesiculado y da origen a estos órganos. De tal manera que podemos decir que el telencéfalo se origina del prosencéfalo, que es la vesícula más anterior y que está en su interior desarrollado los ventrículos laterales y el tercer ventrículo. Los pedúnculos cerebrales poseen dentro de sí el acueducto de Silvio y está ubicado en el mesencéfalo. Si descendemos un poquito más, nos encontramos con la protuberancia, que la protuberancia participa en la conformación del cuarto ventrículo y la protuberancia forma parte de lo que llamamos romboencéfalo.
Bien, y dentro del romboencéfalo, la protuberancia forma parte del metencéfalo, que fue lo que dijimos anteriormente. Esos son términos que tenemos que estudiar, los vamos a tener que memorizar. Bien, entonces tenemos el cuarto ventrículo, que está en relación con la protuberancia, y la protuberancia es un órgano que deriva del romboencéfalo y dentro del romboencéfalo de una región del mismo al que llamamos metencéfalo. Lo mismo ocurre con el cerebelo, ¿bien? Exactamente lo mismo. Lo que está marcado aquí es el bulbo raquídeo, que dentro de él o forma parte de las paredes del bulbo raquídeo del rombo del cuarto ventrículo y también está ubicado dentro del romboencéfalo, pero en una parte diferente a la protuberancia que recibe el nombre de mielencéfalo. Bien, y finalmente de este romboencéfalo, a nivel del cuarto ventrículo, se deriva el cerebelo que está ubicado por detrás del mismo. Es decir, el cerebelo forma parte de una cavidad que es el cuarto ventrículo, forma parte de las paredes del cuarto ventrículo, es decir, participa en la constitución del cuarto ventrículo, nace del romboencéfalo, específicamente del metencéfalo. Bien, la idea es que ustedes entiendan que el telencéfalo del telencéfalo va a derivar las masas telencefálicas o cerebrales que dentro de sí están ubicados los ventrículos laterales y el ventrículo medio y que deriva originariamente de la vesícula más anterior, que es el prosencéfalo. Bien, entonces tenemos que conocer el tubo neural, su vesiculación y la derivación de cada vesícula de los órganos y la derivación o qué órganos derivan de cada una de las vesículas. Eso es lo que quise decir, disculpen. Y dentro de sí van a quedar conformado un sistema de circulación del líquido cefalorraquídeo que tiene diferentes nombres que ya también los vamos a estudiar. Y finalmente tenemos el conducto del epéndimo que transita dentro de la médula espinal, que a su vez deriva también del mielencéfalo. ¿Qué quiero comentarles con esto o por qué les describí esto? Porque en cada uno de los elementos constitutivos del neuroeje o del sistema nervioso central vamos a encontrar dentro de él una parte del sistema ventricular, que es el lugar por donde circula el líquido cefalorraquídeo y que se evalúa normalmente en los distintos métodos de diagnóstico por imágenes y que está bueno que lo conozcan porque van a estar dentro estas cavidades de los diferentes órganos o formados por las paredes de estos órganos. Bien, entonces este sistema que está cavitado deriva del tubo neural y está contenido dentro de los órganos del neuroeje. Y estos órganos del neuroeje derivan de la vesiculación de ese tubo neural. Una vez comprendido esto, que es un poco lo general, tenemos que comprender que la unidad morfofuncional del sistema nervioso son las neuronas, que son células que tienen la capacidad de autoexcitarse y tiene partes. No es de interés en este curso estudiar la histología de la misma, pero sí comprender que cada neurona tiene un soma o un cuerpo y distintas prolongaciones a la que llamamos dendritas, como vemos acá, y una prolongación más larga que es un axón, que puede llegar a medir inclusive hasta 1 metro y que tiene terminaciones que pueden ser botones sinápticos o botones que en realidad, no botones, perdón, sino terminaciones que se van a dividir en distintas partes, en distintas ramitas, por decirlo de alguna manera, y no en un único botón final. Las neuronas entre sí están comunicadas entre sí a través de sinapsis, que ya las van a estudiar en fisiología, que pueden ser químicas, que pueden ser
eléctricas, en su mayoría son químicas, pero que permiten que entre sí las neuronas estén intercomunicadas porque habíamos dicho que este sistema es una gran red que nos permitía controlar el resto de los sistemas, ¿bien? Y que están distribuidos en toda nuestra economía. Entonces, la constitución del sistema nervioso, en parte la unidad morfofuncional, son las neuronas, que es la porción autoexcitable del sistema, que es de alguna manera esta autoexcitabilidad lo que permite conducir el impulso nervioso y además entre ellas hay una comunicación o una intercomunicación a la que llamamos sinapsis, que ustedes ya la van a poder estudiar desde el punto de vista fisiológico con más detenimiento. Dependiendo de las estructuras que formen parte de la sinapsis, vamos a tener sinapsis que van a estar formadas por la comunicación entre un axón y una dendrita, por eso las llamamos axodendríticas, entre un axón y una espina de la dendrita, por eso se llama axoespinosas, y así sucesivamente. La idea es que entiendan que debemos conocer las partes de las neuronas para poder establecer y comprender las diferentes sinapsis entre ellas. Si ustedes miran este esquema que está en la parte superior, vemos que las neuronas tienen diferentes estructuras y que permiten o nos permiten clasificarlas. Si nosotros vemos esta neurona, tiene un cuerpo, un axón y tenemos prolongaciones. Esta neurona decimos, por lo tanto, que es multipolar. En general, las prolongaciones que nacen del cuerpo y que son relativamente cortas reciben el nombre de dendritas y son prácticamente receptoras, responsables del aprendizaje y de la neuroplasticidad. Y tienen la porción más larga, que puede medir, como les dije, hasta 1 metro, que tiene una terminación final, que puede diferir entre una neurona y la otra. Esta porción se llama axón. El axón y las dendritas reciben el nombre de fibras nerviosas y neuritas. Neuritas, cuando hablemos de neuritas, estamos hablando del axón y de las dendritas de una neurona. Las dendritas son grandes receptores y el axón es un gran conductor. Si vemos esta neurona, esta es una neurona típica, por ejemplo, que está en los ganglios raquídeos. Es una neurona que tiene un cuerpo, una única prolongación, por eso se llama monopolar. Fíjense que es la única prolongación que se divide en la periferia. Bien, esta neurona que tengo aquí es una bipolar, porque tengo un cuerpo con solo 2 prolongaciones. Fíjense, una prolongación superior y una prolongación inferior. Y después hay neuronas que la vamos a llamar de diferentes maneras de acuerdo con la forma que tienen. Por ejemplo, las células piramidales que están en la cortical cerebral, ¿bien? Que son muy características y las vamos a nombrar varias veces. Esto es para ver que anatómicamente podemos mencionar y clasificar a las neuronas depende de las prolongaciones que posee y de la forma del soma o del cuerpo. Y que conociendo las partes de las neuronas yo puedo establecer múltiples formas de denominar las diferentes sinapsis que hay entre ellas. Hay algo que nos llama acá la atención que tiene que ver con que esta neurona, que es una neurona clásica, está como envuelta en su axón por una estructura. Esa estructura que envuelve al axón recibe el nombre de mielina. Bien, la mielina es una sustancia, fundamentalmente es una célula en realidad que la rodea, que está compuesta básicamente por fosfolípidos, es rica en lípidos. Bien. Junto con las neuronas, que aquí tengo, una neurona, otra neurona, nos encontramos en el sistema nervioso central y periférico también, con otro tipo de células nerviosas que constituyen lo que se llama neuroglia. La neuroglia, en realidad, antiguamente se consideraban que eran células que participaban en el sostén
de las neuronas, pero la verdad es que la neuroglia no solamente participa en sostener estructuralmente a las distintas neuronas, sino que tiene múltiples funciones. Entre las funciones de la neuroglia, o también llamada de la glía, tenemos remoción de células muertas, el balance de la composición iónica del líquido extracelular. Algunas de ellas separan y aíslan grupos neuronales, la migración en el desarrollo embriológico del sistema nervioso central, forman parte de las barreras que separan la sangre del tejido nervioso, la barrera hematoencefálica, entrega nutrientes a las neuronas y demás. Hay algunas que nosotros tenemos que conocer que son particulares. Entre ellas tenemos los astrocitos, como fíjense, este es un astrocito. ¿Qué es? Tiene un cuerpo relativamente pequeño, pero tiene prolongaciones muy filamentosas que contiene dentro de sí citoplasma. Son filamentos de citoplasma. Estos astrocitos pueden ser a su vez fibrosos cuando tienen muchos de estos filamentos y forman parte de lo que llamamos sustancia blanca del sistema nervioso central. Y también hay otros astrocitos que tienen menos prolongaciones, que son los astrocitos protoplasmáticos, que forman parte de la sustancia gris de nuestro sistema nervioso, que ahora vamos a ver. Después tenemos otro tipo, además de los astrocitos, que son los oligodendrocitos, que son muy importantes, porque si ustedes se fijan, cada uno de ellos emite como diferentes prolongaciones que envuelven a los axones. Esos oligodendrocitos son las células que envuelven o mielinizan a las neuronas. ¿Ven? Esta es una neurona, este es el axón de la neurona y acá está la terminación con cada uno de los motores sinápticos. Cada oligodendrocito puede estar en contacto a su vez con 60 neuronas, es decir, puede un oligodendrocito contribuir a la mielinización de 60 neuronas dentro del sistema nervioso central. Esto es muy importante de entenderlo y de incorporarlo, porque el proceso de mielinización tiene que ver con el proceso de maduración del sistema nervioso central, ¿bien? Que vamos a verlo y lo vamos a detallar muy bien en crecimiento y desarrollo, ¿bien? Y que forma parte de, el desarrollo normal del hombre, ¿bien? Entonces, que hayan oligodendrocitos que de alguna manera envuelvan mielinizando los axones de las neuronas es fundamental para lograr la maduración del sistema nervioso central. ¿Qué tenemos que recordar? Que hay aproximadamente un oligodendrocito para 60 neuronas. Bien, o sea que fíjense que la cantidad de neuroglia supera ampliamente al número de neuronas. Tenemos billones de neuroglias y tenemos millones de neuronas. Bien, después tenemos otras células que son las llamadas células mononucleares, que ya les van a resultar familiares más adelante, que son células que se encargan de fagocitar. Son células que forman parte del sistema inmune, que permanecen inactivas cuando el sistema nervioso no tiene ninguna patología, es decir, que está normal, y que se activan ante la presencia de algún patógeno, de alguna lesión en el sistema nervioso. Y después tenemos otras células que yo las dejé aquí, que en realidad lo que hacen es tapizar ese conducto que vimos que estaba lleno de líquido cefalorraquídeo en las diapositivas anteriores, que se llaman células ependimarias. Son células que son cúbicas o cilíndricas y que tienen la particularidad de tener cilias que permiten de alguna manera barrer y permitir, el tránsito del líquido cefalorraquídeo, y alguna de ellas, además, estas células ependimarias que tapizan unos plexos que después vamos a estudiar como plexos coroideos, se encargan de o participan en la síntesis del líquido cefalorraquídeo.
Como importante, tenemos que destacar que la neuroglia no solamente son células de sostén. Fíjense en la importancia que tiene. Son células que participan en la fagocitosis, o sea, de alguna manera como comiendo, fagocitosis viene de comer, comiendo restos celulares o elementos que están en el medio que hay que eliminar. Por ejemplo, una microglia. Algunas de estas células se encargan, por ejemplo, de mielinizar. Muchas de estas células mantienen el medio interno desde el punto de vista de su balance iónico. Pueden almacenar, por ejemplo, glucosa, que no lo puede hacer una neurona porque sabemos que la utiliza constantemente porque tiene un metabolismo oxidativo enorme, entonces no puede nunca almacenar la neurona y necesita el aporte de distintos nutrientes que se los van a dar justamente las neuroglias. O sea, las neuroglias realmente asisten perfectamente al funcionamiento de las neuronas, reemplazan a las neuronas cuando ellas mueren. Las neuronas en general hay que aclarar que es importante que no se renuevan constantemente a lo largo del tiempo, con excepción de algunas que ya vamos a ver, pero son células altamente diferenciadas que una vez que digamos mueren, no vuelve a nacer una nueva neurona, o sea, no se dividen por mitosis. Bien. Este sistema nervioso está organizado. ¿Cómo lo organizamos al sistema nervioso? Lo organizamos en sustancia blanca y sustancia gris. ¿Por qué llamamos sustancia blanca y sustancia gris? Porque vemos macroscópicamente que si hacemos cortes en el sistema nervioso hay estructuras que se ven más oscuras o grises y hay estructuras que se ven blancas, bien blanquecinas. Entonces decimos que macroscópicamente, es decir, a simple vista, sin el requerimiento y la necesidad de utilizar microscopios, lupas, etc., vemos que el sistema nervioso tiene o sustancia blanca o sustancia gris de manera diferente o distribuida de manera diferente. Estos tres cortes que vemos en esta diapositiva, aquí, son un corte de la médula espinal, un corte del tronco encefálico y un corte del cerebro. Si nosotros vemos, en la médula espinal la sustancia gris es central. En el tronco está dispersa la sustancia gris, hay núcleos de sustancia gris, ¿ven? Y en el cerebro la sustancia gris es periférica, cortical, pero también tiene en el centro algunos núcleos. Bien, todo lo más clarito sería sustancia blanca. Entonces, ¿cómo está constituida la sustancia blanca? La sustancia blanca está constituida por todos esos axones y parte de los cuerpos neuronales que está tapizado o forrado por mielina, y de eso se encargan los oligodendrocitos que vimos antes. O sea que en el sistema nervioso central, es decir, dentro del neuroeje, la responsabilidad de la sustancia blanca está dada por la presencia de los oligodendrocitos, que sabemos que hay 1 cada 60 neuronas, es decir, que un oligodendrocito puede envolver a 60 neuronas. Entonces, esa mielinización que tiene el sistema nervioso va a depender a nivel central del oligodendrocito y vamos a ver a esa estructura como más blanquecina, se va a diferenciar. Ahora, toda la parte gris de cada una de estos, que se ven en cada uno de estos cortes, está dado por los diferentes cuerpos de las neuronas que lo constituyen. Es decir, la sustancia blanca son fibras mielinizadas, la sustancia gris son cuerpos de neuronas o de neuroglia. Bien, los astrocitos fibrosos, por ejemplo, forman parte de la sustancia blanca y los astrocitos, acá por ejemplo, estos son astrocitos, ¿ven? Y los astrocitos, a los que llamamos protoplasmáticos, forman parte de la sustancia gris. Esto, por ejemplo, que tiene prolongaciones muy pequeñas, es un astrocito protoplasmático, por lo tanto será sustancia gris junto con este cuerpo neuronal. Y esto que tengo acá pintadito en celeste son los oligodendrocitos,
que forman parte de la sustancia blanca, por lo tanto. Si ustedes se fijan acá, este es una glía que tiene la característica de abrazar y de tapizar, como si fuese con piecitos a los vasos sanguíneos. Esos piecitos reciben el nombre, o las células que tienen esos piecitos reciben el nombre de tanicitos. Bien, ya lo vamos a estudiar, lo van a estudiar mejor en histología. Lo que me interesa que se acuerden ahora es que la sustancia blanca son fibras mielinizadas, que a nivel central esa mielinización es aportada por el oligodendrocito. Y la sustancia gris son cuerpos neuronales o cuerpos de la neuroglia. ¿Cuál es la neuroglia que mayormente participa en la sustancia gris? Los astrocitos prostoplasmáticos. ¿Y cuál es la neuroglia que participa en la sustancia blanca? El astrocito perofibroso. Nosotros dijimos que además había del sistema nervioso central un sistema nervioso periférico. Esto es sistema nervioso periférico, o sea, hay nervios que están periféricos, que están envueltos, como ven acá, ese es un axón, es un nervio, que está envuelto en una célula también, que lo mieliniza. Esa célula que mieliniza a nivel periférico recibe el nombre de célula de Schwann y tiene la característica de que hay una por neurona, es decir, un axón solamente está tapizado de una neurona por una sola célula de Schwann, es decir, una célula de Schwann tapiza el axón de una única neurona, a diferencia de los oligodendrocitos que pueden tapizar 60, ¿bien? Esa diferencia es bien marcada, ¿bien? Eso es simplemente para recordar. Oligodendrocitos mieliniza el sistema nervioso central y la célula de Schwann mieliniza el sistema nervioso periférico. ¿Cómo se ve eso? Como una sustancia blanca. Tiene mielina. ¿Qué propiedad química o cómo es químicamente la mielina? Son fosfolípidos. Bien, eso es fundamental. Esos fosfolípidos o esa grasa hace que la conducción del sistema nervioso sea saltatoria. Este es un axón y esta es una prolongación de la célula de Schwann, una prolongación de la célula de Schwann y otra prolongación de la célula de Schwann. Y entre medio queda un espacio donde no hay mielina. Eso se llama nódulo de Ranvier. Y es por allí en donde va saltando la conducción nerviosa, es decir, el impulso nervioso que vehiculiza para poder comunicarse y para poder trasladar una información, la neurona, a través de un impulso nervioso, viaja en forma saltatoria por los nodos de Ranvier o nódulos de Ranvier a alta velocidad. Cuando más fibras de mielina tenga este axón, más veloz va a ser la conducción del sistema nervioso central. Por eso decimos que la grasa en el sistema nervioso da velocidad, la grasa veloz. Y en este caso está esquematizado como una neurona del sistema nervioso periférico está mielinizado por una única célula de Schwann, en tanto que las neuronas del sistema nervioso central están mielinizados por oligodendrocitos que pueden mielinizar más de una neurona cada uno de ellos. Por lo tanto, hay un oligodendrocito cada 60 neuronas. En este caso, obviamente, hay representados solamente 2. Es simplemente para ver esa diferencia. Nosotros anatómicamente vamos a ubicar en cada órgano que veamos de acá en más dónde está la sustancia blanca y dónde está la sustancia gris en cada uno de ellos. Entonces tenemos que saber fisiológicamente, histológicamente, cuál es la importancia que tiene conocer la distribución de la organización de la misma. Bien, nosotros también dijimos que el sistema nervioso está cubierto por unas envolturas que reciben el nombre de meninges. Estas envolturas que reciben el nombre de meninges son una externa a la que llamamos dura madre, que es esta que vemos periféricamente, es esa, que es esta que vemos acá.
Este corte, para que lo entiendan, es un corte del cráneo donde veo parte del cuero cabelludo, de los tegumentos, el hueso, que forma parte de la calota, por ejemplo, y pegado al hueso por debajo hay una meninge. Esa meninge que es fibrosa, que está irrigada, que está inervada, que es gruesa, es inextensible, es muy resistente, recibe el nombre de dura madre. Dura, la dura madre. Ya su nombre está indicando la resistencia que tiene. A nivel del conducto raquídeo también está tapizando y envolviendo la médula espinal. ¿Ven? Por dentro de ella, tapizando su cara profunda, me voy a encontrar que hay otra membrana meningea. ¿Qué es esa que veo ahí? Esa membrana meningea es la aracnoides. Bien, la aracnoides tiene la particularidad de ser impermeable y de no estar vascularizada. Bien, es importante tener en cuenta que es impermeable, tapiza profundamente a la dura madre y no está vascularizada. Lo veo también aquí, esa es también parte de la aracnoides. Lo que veo ahí está, esta sería dura, esta sería aracnoides. Y finalmente, la membrana que forma cuerpo con la víscera que la tapiza siguiendo todos sus surcos, todas sus irregularidades, que es esa membranita que vemos ahí de color verde, esa recibe el nombre de pía madre. Y la pía madre está muy vascularizada, se dice que forma realmente cuerpo con el órgano al que tapiza, es decir, se adapta a todas las irregularidades del mismo y si ustedes ven, está irrigada. Cuando hablamos de irrigación, estamos hablando de que le llega sangre, ¿bien? La irrigación es el vaso sanguíneo que conduce hacia el órgano, la estructura que estamos estudiando, los nutrientes que necesitan para vivir. Dijimos que el sistema nervioso central es un sistema que requiere de una regulación de su flujo sanguíneo constante, permanente y seguro para mantenerse, porque si dejamos unos segundos sin irrigación y sin oxígeno este tejido, que es muy sensible, que es muy metabólicamente activo, se puede morir y puede haber lesiones que son muy graves e irreparables porque estas células no se vuelven a dividir y a regenerar constantemente, ¿bien? Entonces tenemos todas esas particularidades en este sistema que debemos conocer fundamentalmente para poder prevenir, ¿bien?, distintas patologías. La aracnoides más la pía madre en conjunto forman lo que se llama las leptomeninges. Y hay algo que es importante que a mí me interesa. Si nosotros miramos este gráfico, vemos los tegumentos del cuero cabelludo, el hueso plano del cráneo, que puede ser tranquilamente la calota, ambos huesos parietales unidos por la sutura sagital, por ejemplo. Y ven acá que hay una capa fibrosa que es justamente la dura madre. Por debajo, ahí ven la aracnoides y en la profundidad tengo la pía madre. Entonces tengo pía madre, aracnoides, dura madre. Entre la pía madre y la aracnoides tengo un espacio que fíjense que está como tabicado. Ese espacio es un espacio que recibe el nombre de espacio subaracnoideo y es un lugar por donde circula el líquido cefalorraquídeo. Bien, ese líquido cefalorraquídeo entonces circula entre las meninges, entre la aracnoides y la pía madre. Importante para tenerlo en cuenta. Si ustedes ven, hay como un espacio que está pintado de azul acá, ahí celeste oscuro. Bueno, esas son lagos de sangre venosa. El sistema nervioso central, luego lo vamos a estudiar bien, no tiene venas. Tiene algunas, muy pocas, pero en general no tiene venas,
tiene senos venosos. Eso es un seno venoso. Ese seno venoso está formado por paredes inextensibles que le aporta la dura madre. Luego, cuando estudiemos las meninges, vamos a ver que la dura madre forma, a través de diferentes extensiones que tiene, diferentes senos venosos, y esos senos venosos, si ustedes se fijan, están interrumpidos en parte por la presencia de esto. Estos se llaman vellosidades. Estas vellosidades se originan del aracnoides, entonces decimos que son vellosidades aracnoideas. ¿Por qué es importante tener en cuenta la presencia de ellas? Porque el líquido cefalorraquídeo se forma en esto que tenemos acá, que vemos de color azul. Esto que tenemos acá en esta imagen es el cerebro. ¿Ven? Este es el cerebro. Este sería el cerebelo. Este sería parte del bulbo. Es un corte coronal del sistema nervioso central. Y esto que vemos en el centro, que está pintado de color celestito, es en realidad el sistema vestibular. Estos serían los ventrículos laterales, este sería el ventrículo medio, este es el acueducto de Silvio y este es el cuarto ventrículo. Este sistema ventricular que vimos anteriormente cuando veíamos y describimos la información del tubo neural, tiene líquido cefalorraquídeo. Es acá donde hay como unos plexos cubiertos por un epitelio que se llama coroideo, donde se forma el líquido cefalorraquídeo, pero llega un momento que ese líquido cefalorraquídeo pasa de este espacio al espacio que queda entre el aracnoides y la pía madre. Bien, eso es el espacio subaracnoideo. ¿Qué es esto? Que veo acá, ese es el espacio subaracnoideo, donde está circulando el líquido cefalorraquídeo que se formó en las cavidades ventriculares. O sea, el líquido cefalorraquídeo se forma por los plexos coroideos ubicados en las cavidades ventriculares, que luego vamos a estudiar, no se preocupen que ya lo vamos a ver. Lo importante es que sepan que aquí se origina el líquido cefalorraquídeo por los plexos coroideos. Tiene un epitelio, el plexo es un plexo de vasos sanguíneos que están cubiertos por un epitelio que secreta constantemente ese líquido cefalorraquídeo que se dice que es como un tenue rocío que cae constantemente. Ese líquido cefalorraquídeo circula por el espacio subaracnoideo también y llega un momento en que tiene que volver a la circulación general. Por eso se baña en esos senos venosos y a través de una diferencia de presión pasa por filtración desde la aracnoides, desde las vellosidades aracnoides, quiero decir, al lago venoso que tiene cerca, en este caso el seno longitudinal superior, que ya lo vamos a estudiar. ¿A qué quiero yo demostrarles con esto o contarles en esta primera clase? Que ese líquido cefalorraquídeo constantemente que está circulando por el sistema ventricular, que son cavidades que tuvieron su origen de esas vesiculaciones que aparecieron desde el tubo neural, transita y circula constantemente. ¿Por qué? Porque tiene que nutrir, porque tiene que proteger, porque tiene que suspender a este sistema nervioso central que lo tenemos que cuidar mucho porque nos sale siempre muy caro. Bien, entonces, ese líquido cefalorraquídeo se forma por estos plexos coroideos que ya vamos a ver en ese espacio que es la cavidad ventricular y sale a nivel del cuarto ventrículo hacia el espacio subaracnoideo. Pero en un momento, así como se forma de un vaso sanguíneo que es arterial, tiene que volver a la circulación general, o sea, se secreta por un proceso de filtración también a nivel de los plexos coroideos, pero tiene que volver a la circulación general al sistema venoso. Entonces, esas vellosidades aracnoideas son las encargadas de constantemente volcar el líquido cefalorraquídeo a la sangre venosa para que retorne al corazón. Bien, después vamos a ver que todos esos senos venosos que están en el interior del cráneo son los grandes originarios, o que en realidad son el origen de una gran vena muy importante de cabeza y cuello, que es la vena yugular interna. Pero ya lo vamos a ver más adelante. Me interesa que sepan
que el sistema nervioso central tiene un líquido que recibe el nombre de líquido cefalorraquídeo, que se genera en las cavidades ventriculares, que circula por las cavidades subaracnoideas y que se vuelca a la circulación general. Normalmente el médico en su praxis médica, cuando tiene un método de diagnóstico por imágenes para valorar la normalidad del sistema nervioso central, se fija que estas cavidades tengan el tamaño correcto, que el eje medio del sistema nervioso central no esté desviado hacia ninguno de los dos lados y que no estén muy aumentadas de tamaño y dilatados estas cavidades ventriculares, porque significaría que hay una patología o hay una obstrucción en la circulación del líquido cefalorraquídeo. Es de mucha importancia conocer dónde se origina el líquido cefalorraquídeo, dónde se vuelca el líquido cefalorraquídeo. Para eso tenemos que comprender la formación del tubo neural y tenemos que comprender las envolturas meningias del sistema nervioso central. Esta imagen que vemos acá es para mostrar en dónde está el líquido cefalorraquídeo normalmente, en las cavidades ventriculares y en el espacio subaracnoideo. Esto lo van a ver constantemente cuando analicen métodos de diagnóstico del sistema nervioso. Si podemos tener alguna oportunidad, lo vamos a ver y vamos a poner alguna imagen para que ustedes lo evalúen y lo vean y van a ver lo interesante y lo práctico que es tener en cuenta estos conocimientos que estamos viendo ahora. Así como hicimos una clasificación bien morfológica del sistema nervioso central, es decir, lo distribuimos en central o periférico dependiendo de dónde estaban ubicadas las estructuras que lo constituyen, hay también una clasificación funcional que es muy importante del sistema nervioso, que es o que lo divide en sistema nervioso somático y sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso somático es un sistema que es completamente voluntario. Es el sistema que nos permite recibir información del exterior y enviar una respuesta X para poder dar respuestas voluntarias, constantes al medio. Bien, nosotros tenemos acá una cortical, es como si fuese la cortical del cerebro y donde tenemos dibujada en esa cortical del cerebro el registro o un mapa de nuestro cuerpo. Fíjense que acá está la cara, los labios, las manos, los pies. Después ya lo vamos a estudiar. Lo mismo, o sea, esto ocurre no solamente a nivel del sistema nervioso, no ocurre solamente a nivel motor, sino también sensitivo, es decir, hay una cortical, hay una parte de la corteza del cerebro que recibe la información sensitiva de todo lo que ocurre, es decir, se entera el cerebro de dónde tengo sensibilidad dolorosa, sensibilidad térmica, sensibilidad propioceptiva, pero también tiene que mandar una información para poder flexionar los dígitos, extender los miembros superiores, rotar los miembros inferiores, o sea, cualquier actividad motriz. Para eso, nosotros tenemos receptores periféricos que van a mandar, que pueden estar en la piel, que pueden estar en las articulaciones, que pueden estar en las cápsulas de las diferentes articulaciones, en distintos lugares de nuestra economía, que sean somáticas, ¿bien? Que nosotros podamos percibir con precisión y ser conscientes y recibir la información, sentir y ser conscientes de lo que estamos percibiendo para dar una respuesta. Eso llega hasta la médula espinal, ya lo vamos a ver a través de una aferencia. Y desde allí, esa información posteriormente, vamos a hacer todo el recorrido, posteriormente va a llegar hasta, desde la periferia, que es un receptor, que puede, ya les dije, dónde estar, en piel, en articulaciones, en ligamentos, en músculos, etcétera, sensitivos, va a llegar hasta el sistema nervioso central. Eso está en la periferia y tiene que llegar hasta el sistema nervioso central a través de un nervio periférico. Cuando llega al sistema nervioso central comienza a viajar y asciende hasta que llega ¿a dónde? Hasta que llega a la cortical
que tiene que ver con la sensibilidad. Entonces ahí yo me estoy enterando, o nuestro cerebro se entera y toma conciencia de lo que está percibiendo periféricamente. Es decir, todo ese recorrido nervioso periférico, desde el pulpejo de nuestros dedos, desde la palma de nuestras manos, desde nuestros labios, etcétera, de cualquier región del cuerpo, de donde estamos recibiendo información, tiene que viajar por el sistema nervioso central para llegar a la cortical. Y desde allí, desde la cortical, se integra la información y a través de la cortical motora vuelve la información hasta la médula espinal para que se resuelva ahí dar una respuesta final que llegue a ese músculo. En definitiva, el inicio de cualquier vía sensitiva que nos va a dar información de lo que acontece, ya sea dentro de nuestro cuerpo o fuera de nuestro cuerpo, pero información de lo que estamos percibiendo, es periférica y termina siempre en la cortical. A diferencia de una vía motora que va a dar una respuesta que se origina en la cortical y siempre desciende para llegar hasta un músculo en donde está el efector final. Esto que estamos describiendo, que parece simple, son las vías motoras y las vías sensitivas. Vías motoras descendentes o también llamadas eferentes y vías sensitivas ascendentes o también llamadas aferentes. ¿Se acuerda que dijimos que toda la información que llega a una unidad funcional, que es una neurona del sistema nervioso, todo lo que llega es una aferencia? Y todo lo que parte desde una neurona hacia la periferia es una eferencia. Bien, esa es la importancia radical que me interesa que se acuerden ahora. Este sistema nervioso somático nos permite regular nuestra vida de relación con el medio, nos permite dar respuestas constantes a las percepciones constantes que recibimos por los estímulos mecánicos, lumínicos, térmicos, dolorosos, lo que fuere, que está exterior, que es exterior, y para que tome conciencia y podamos dar una respuesta inmediata a esa sensibilidad que estamos recibiendo, existe este sistema nervioso somático, es decir, está construido por las vías sensitivas y motoras. Pero ahora ustedes se preguntan, el sistema nervioso que regula a las vísceras, a los vasos sanguíneos, a las glándulas, ¿cuál será? Recibe el nombre de sistema nervioso autónomo. Este sistema nervioso autónomo se divide a su vez en dos partes. Una, que es el sistema simpático, y otro que es el sistema parasimpático, que lo vamos a ver en la próxima diapositiva. Este sistema simpático está ubicado, o el origen del sistema nervioso autónomo simpático se encuentra en esta porción caudal del neuroeje. Esto sería la cara inferior del cerebro, parte del cerebelo, el tronco y la médula espinal. El sistema nervioso simpático está ubicado en la médula torácica, en toda la médula torácica y en la primera y segunda lumbar en relación con la médula espinal. Serían las metámeras torácicas y las dos primeras lumbares. Por eso decimos que el origen del sistema nervioso simpático es tóraco-lumbar. ¿Qué hace el sistema nervioso simpático? Lo que hace es inervar todas las vísceras para que las mismas de alguna manera regulen su función en estado de emergencia. El sistema simpático es un sistema que actúa en la emergencia, es el sistema que aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la frecuencia respiratoria, disminuye la contractilidad del músculo digestivo, es decir, nos pone en alerta ante una situación de riesgo.
Bien, entonces hace que podamos de alguna manera escapar de un peligro. Eso es lo que hace el sistema simpático y tiene su origen en neuronas que están ubicadas en la médula espinal, en los segmentos de la médula espinal que reciben el nombre de torácicos y lumbares. Ya lo vamos a ver mejor. Y llega a la periferia. ¿De qué manera se distribuye? ¿Cómo es que llega? Y demás lo van a ir estudiando a lo largo de toda la carrera y vamos a ir viendo todo este recorrido en estas primeras clases del sistema nervioso en este curso. Bien, por ahora me interesa que sepan que hay un sistema que es autónomo, inconsciente, involuntario, que regula nuestras vísceras, que se llama, y nuestros músculos lisos, es decir, lo que constituyen vísceras y vasos sanguíneos, que reciben el nombre de sistema simpático y sistema parasimpático. A diferencia del sistema simpático, el sistema parasimpático se encuentra en el cráneo originado, o sea, en la porción encefálica del cráneo, es decir, en el tronco encefálico y en la médula espinal, pero a nivel sacro. Por eso decimos que el parasimpático es craneal y sacro. Generalmente sus fibras acompañan a los distintos pares craneales, como vamos a ver. El sistema nervioso autónomo parasimpático es el que vuelve a restaurar la energía, ¿sí? Así como el simpático es un derrochador de energía para, de alguna manera, lograr nuestra sobrevida ante una alerta y poder actuar al máximo, y gasta, el parasimpático recupera. Es el sistema que recupera la energía. Podemos decir que el sistema simpático y parasimpático tienen funciones que son para algunos órganos completamente opuestas, pero que son sinergistas, es decir, se potencian entre sí. Son, podemos decir, quizás como complementarias. Bien, esos son los sistemas nerviosos, el somático y el autónomo. Bien, el somático es de la vida de relación, voluntario, consciente. Es lo que nosotros hacemos en lo cotidiano, que estamos conscientes, que nos enteramos, etcétera, etcétera, que nuestra conciencia nuestro cerebro toma conciencia bien de la realidad que estamos viviendo y de las respuestas que vamos dando. Pero el parasimpático y el simpático nos damos cuenta porque se desencadena una reacción a veces neurovegetativa, porque nos sudan las manos, porque se nos acelera el corazón, porque nos transpiramos, porque nos ponemos pálidos, porque nos enrojecemos, etcétera, ante determinadas situaciones. Eso es el sistema nervioso autónomo, que no lo podemos controlar con nuestra conciencia y nuestra voluntad. Dentro del sistema nervioso autónomo también hay un conjunto de nervios que forman plexos que están en las paredes del tubo digestivo que recibe el nombre de sistema nervioso autónomo entérico. Entérico viene de intestino, ¿bien? Que está en el tubo digestivo, ¿bien? O sea, así como tenemos neuronas centrales que parten del neuroeje y que se distribuyen en los distintos órganos, también tenemos neuronas distribuidas en las paredes del órgano. Y ese es el sistema nervioso autónomo o entérico. Ya vamos a ver que hay un plexo que se encuentra en la submucosa, que se llama plexo submucoso de Meissner, y hay otro plexo que se encuentra en la capa muscular de estos órganos, que es el plexo muscular de Auerbach. Entonces, a lo que vamos es que en las paredes del tubo digestivo hay conjuntos de ganglios y nervios que forman parte del sistema nervioso autónomo que forman el sistema nervioso entérico. Hoy se lo considera independiente en la clasificación del sistema nervioso vegetativo o autónomo. Es decir, la clasificación funcional del sistema nervioso es sistema nervioso somático,
sistema nervioso autónomo simpático, sistema nervioso autónomo parasimpático y sistema nervioso autónomo entérico. Esto lo vamos a desarrollar en las clases. Es simplemente para darle una generalidad, que nuestro sistema nervioso puede, a través de la voluntad y de la conciencia, dar respuestas al medio, pero también dar respuestas que son más automáticas, autorregulables, involuntarias, inconscientes, que tienen que ver con el sistema nervioso autónomo, simpático, parasimpático y entérico. Lo más estudiado es el simpático y el parasimpático. Ambos podemos decir que son antagonistas, es decir, como que tienen funciones opuestas, pero recuerden siempre que la finalidad es siempre que uno potencia al otro, de tal manera que podemos decir que son sinergistas, bien, se complementan. Bien, con esto terminamos la primera clase de la anatomía del sistema nervioso. Hice como una breve introducción muy simple a la estructura histológica para comprender únicamente qué es sustancia blanca y qué es sustancia gris. Les quiero decir con esto que ustedes tienen que abordar este tema desde la histología, concretamente y específicamente, y que esto es simplemente para ubicarlos en el por qué macroscópicamente un órgano se ve blanco y gris, solamente eso. Bueno, espero que haya sido de su agrado, que lo hayan podido entender y que no les haya resultado larga y pesada la clase. Yo me despido de ustedes hasta la próxima semana y los voy a invitar a que en las próximas horas o cuando ustedes puedan realicen la actividad práctica en relación a esta clase que les jerarquiza lo que ustedes deben conocer. Saludos a todos chicos, cuídense y que estén todos bien.